Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación, un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Hola a todos, mi nombre es Estefanía Boni Castaño. Tengo el privilegio de servirle al Señor en Países Bajos y en Bélgica. Y como lo hemos estado estudiando durante todos estos devocionales, nuestro amado Padre Celestial, Cristo Jesús nos está llamando entonces a una relación de amor, a redimir el primer mandamiento, que es amarlo a Él sobre todas las cosas. Hemos estado viendo las consecuencias de no vivir en este primer mandamiento. Hemos estado viendo todo lo que nos aparta de ese verdadero amor, que es la idolatría, la infidelidad. Hemos estado estudiando entonces cómo recuperar ese amor y cómo estar constantes en ese amor. Pero vamos a tocar en esta mañana otra problemática que hay en estos últimos tiempos, y es la apatía. Nos encontramos en nuestro alrededor con una constante invitación a alejarnos de Dios, y una forma en la que se presenta esa invitación es con la apatía. La apatía es una falta de acción, es un sentimiento de indolencia, falta de vigor y energía, y llegamos a este estado por los afanes de la vida, por todo el caos que hay allá afuera. Jesús nos advirtió que en estos últimos tiempos la maldad nos llevaría a la apatía. Vamos a Mateo capítulo 24, versículos 9 en adelante. Y allí en Mateo 24 entonces estamos viendo lo que llaman los últimos tiempos, los dolores de parto y bueno, todo lo que estamos viendo también que está sucediendo en estos tiempos. Y desde el versículo 9 se nos habla de algo que va a pasar o que está pasando ciertamente en muchas naciones ya, y es: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vemos aquí que el Señor Jesús fue claro con la advertencia que hizo a los discípulos, a las personas que hablaban en aquellos tiempos, pero también a nosotros en el día de hoy. Todos nos encontramos muchas veces con personas que no quieren creer en Dios, porque su pregunta es: ¿y si Dios es bueno? ¿Por qué existe esto? Si Dios es bueno, ¿por qué entonces las guerras se hacen? ¿Por qué los terremotos? Y tantos cuestionamientos que el Señor ya nos había advertido que eso va a llevar a la apatía al mundo, pero no solo al mundo, sino también a nosotros. Lucas 21 también nos da otro detalle de lo que provoca estos dolores de parto, de lo que está provocando en nuestros corazones todas estas últimas señales. Y vamos a ver entonces en Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26. Nos dice lo siguiente: entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto es complementario a Mateo 24, que nos habla de todos estos dolores de parto, de la tribulación. Aquí se nos habla un poco más de lo que acontecerá en los últimos tiempos, pero dice que todo esto provoca en las personas dos reacciones. Tanto en Mateo 24 como en Lucas 21 vemos dos reacciones: aquellos que van a enfriarse, aquellos que el amor se enfriará, aquellos que caerán en esa apatía, aquellos que caerán en ese desfallecimiento, que caerán en temor, que caerán en angustia. Pero también en Lucas 21 y en Mateo 24 se nos enseña que otros van a fortalecerse en la fe, van a perseverar hasta el fin y van a seguir anunciando el evangelio. Y nosotros entonces tenemos que ser de aquellos que en vez de dejarse amedrentar, entonces
simplemente en medio de la apatía permanezcamos en el amor del Padre, en esa fe y perseveremos, como dice Mateo 24, hasta el fin. Y allí en Lucas 21, versículos 34, entonces nos dice también cómo permanecer firmes en medio de la apatía. Y lo primero entonces es mirar por nosotros mismos. Leamos entonces Lucas 21, versículos 34 en adelante. Dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche. Saliendo, se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Entonces, ¿qué nos dice Lucas 21 desde el versículo 34 en adelante? Lo primero que nos dice es cuidarnos a nosotros mismos, cuidarnos de la glotonería, que significa indulgencia con nosotros mismos, que nos lleva al descuido de la presencia de Dios justamente, que nos lleva entonces a crearnos cisternas rotas como anteriormente lo hemos estado estudiando. Entonces lo primero que el Señor nos llama es cuidarnos de la glotonería. Sabemos que glotonería es permitirnos más de lo que necesitamos, así que no nos permitamos más descanso del que necesitamos, no nos permitamos más distracción de la que el Señor quiere que tengamos, sino que más bien permanezcamos en la presencia de Dios. Lo segundo que nos dice es cuidarnos de la embriaguez. Y no solamente nos embriagamos de vino, sino también con esos ídolos de los cuales anteriormente hemos estado hablando. Esos ídolos que nos dejan sordos, mudos y ciegos. Entonces el Señor nos dice de tener cuidado con esa embriaguez de las cosas de este mundo. Y para cuidarnos de esa embriaguez, entonces Efesios capítulo 5, de los versículos 18 en adelante, nos da la clave para no embriagarnos con ese vino de este mundo, y más bien embriagarnos del Espíritu Santo, en lo cual no hay desilusión. Y allí dice que la manera para permanecer en el Espíritu es cantando en nuestro corazón cánticos y salmos, es justamente con su palabra, con la palabra de Dios. La otra cosa de la que nos dice de cuidarnos para poder permanecer firmes en medio de la apatía es de los afanes de la vida. La ansiedad de estos últimos tiempos están llevando a muchos hijos de Dios y personas en el mundo a desfallecer, entrar en crisis, y lo único que nos va a sacar de allí es entender la soberanía de Dios, entender que Él tiene el control y que en Él estamos seguros, como lo dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, para terminar allí en Lucas 21, nos da otra clave para permanecer firmes en medio de la apatía, y es que tenemos que velar y orar en todo tiempo. Pidamos entonces ayuda a Dios en este día para que no nos dejemos llevar por las circunstancias, sino que nos dejemos llevar por Él, para que en los últimos tiempos podamos permanecer firmes buscándolo, desechando los afanes de este mundo, velando y orando para no caer en la apatía de este siglo, que lo único que busca es alejarnos del amor del Padre. Nuestro llamado principal es simplemente a permanecer en el primer mandamiento, que es amarlo a Él sobre todas las cosas, no levantarnos ídolos en nuestro corazón, sino simplemente obedecerlo a Él de todo corazón, porque como lo vimos en un devocional anterior, el que le ama, le obedece. Y el que le obedece es amado por el Padre, y el Padre viene y hace morada con los que le amamos. Así que pidamos al Señor que simplemente nos ayude a permanecer incluso en medio de estas últimas circunstancias que lo que quieren es apagarnos, pero tenemos la decisión de ser de aquellos que en vez de apagarse o enfriarse o entrar en angustia y desfallecer, seamos de aquellos que deciden perseverar hasta el fin y permanecer en el amor al Padre.
Padre, te damos gracias una vez más por este día. Una vez más, gracias por tu infinito amor, por advertirnos, Padre, lo que puede pasar a través de todas estas dinámicas de los últimos tiempos. Tú eres un Dios bueno y soberano, que sí, bien es cierto, nos dices todas las complicaciones y todos los, Señor, eventos que pasarán en estos últimos tiempos, pero tú nos llamas, Papá Dios, a no dejarnos distraer, ni dejarnos angustiar, ni desfallecer, ni agobiarnos por todo lo que vaya a pasar, sino que simplemente permanezcamos en ese primer mandamiento, permanezcamos amándote, Señor, obedeciéndote a ti, porque solo así, Señor, estos últimos tiempos no nos apagarán ni nos enfriarán. Ayúdanos a ser de aquellos que tomen la decisión de perseverar hasta el fin, de perseverar, Señor, en la obediencia a ti, Cristo Jesús, a tu palabra y a tu verdad, que es lumbrera a nuestro camino, que es camino para nuestras vidas, que es la verdad, que es agua viva, Señor. Ayúdanos simplemente a que las dinámicas de estos últimos tiempos no nos lleven a esa apatía que nos quieren alejar de ti, y simplemente, Señor, permanezcamos ahí firmes y constantes, como lo vimos en el devocional anterior, constantes en tu amor, que nos llevará, Señor, a estar lejos de todo ídolo, de toda cisterna rota, de toda infidelidad y de toda apatía. Te bendecimos y te exaltamos, y en el nombre de Jesús nos quedamos en tu presencia. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.